Vamos a hacer un sistema para que cuando comencemos a encender aparatos como locos y nos pasemos, que automáticamente se nos apaguen los aparatos y se vuelvan a encender cuando volvamos a tener consumo más bajo. Vamos para allá. Necesitamos un cacharro como este, al cual se le conectan estas pinzas amperimétricas, que este cacharro permite conectar dos pinzas, y yo he puesto una de las pinzas al que sale del general, es decir, al consumo total, y la otra pinza al que va hacia todos estos magnetotérmicos que son los que controlan la cocina, horno, inducción, es decir, electrodomésticos de toda la cocina. También necesitamos enchufes como estos, pero que sean con medición de consumo. Yo tengo mucho enchufe. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. ¡Ay! Y también tengo en el horno, en el microondas, en la cocina, en las neveras, congeladores. La verdad es que en casi todas las cosas que se enchufan tengo uno. Y ahora venimos a Home Assistant. Tenemos que hacer lo siguiente. Una automatización que en cuanto nos pasemos de la potencia máxima, nos guarde el consumo que en ese momento tiene cada aparato en una variable temporal y lo desconecte. Y que haga eso un aparato detrás del otro hasta que estemos por debajo. Por otro lado, haremos una segunda automatización que haga lo contrario, es decir, cuando estemos por debajo del consumo, miramos si sumando el valor de la variable que hemos guardado temporalmente, que nos marcaba el consumo de cada uno de los aparatos, al consumo que tenemos ahora mismo no nos pasamos, quiere decir que podremos encenderlo tranquilamente sin volvernos a pasar. Pues comencemos editando el fichero configuration.yam y vamos a crear las variables temporales. Serán numéricas, consumo coche, name, el nombre que queramos, min, el valor mínimo que podrá tener, max, el valor máximo que podrá tener, por ejemplo 5000 vatios, y step es de cuánto en cuánto medimos, que como no queremos decimales le ponemos 1. Esto haríamos con todos los aparatos que tengamos. Con super velocidad, aquí lo tenemos todo. Microondas, aire acondicionado, lavadora, freidora, inducción, horno y secadora. Guardamos y ahora pasamos a crear las automatizaciones. Creamos una nueva automatización y bueno, como es un poco compleja, la vamos a crear utilizando código. Primero, el desencadenante, que lo vamos a hacer así, en cuanto hay un cambio en el consumo total. Condiciones no necesitamos ninguna y en acción vamos a poner lo siguiente. Primero creamos unas variables temporales para no tener que escribir esto tan largo todo el rato. Por un lado, tenemos en total el consumo total, que es el que me lee la pinza perimétrica que os he dicho al principio. Por defecto siempre vamos a poner default igual a 0 por si alguna vez aparece alguna entidad como no disponible. Si alguna estuviese no disponible y no hemos puesto default igual a 0, entonces la automatización entera da error y no se ejecuta nunca. Hacemos esto para todos los dispositivos que tengamos enchufados en enchufes inteligentes. A continuación, vamos a ir poniendo las condiciones. Miramos que nos estemos pasando del consumo total. Como yo tengo contratados 4700 kilovatios, no, vatios, 4700 vatios, pues entonces he puesto el tope en 4500. Por lo tanto, si nos estamos pasando de 4500
y el consumo del coche supera los 100, que eso quiere decir que el coche está enchufado, entonces, ¿qué hacemos? Nos guardamos con el setValue, nos guardamos en la variable temporal donde se guarda el consumo del coche el valor actual del consumo del coche, que es el valor que hemos guardado antes aquí. Y además apagamos el interruptor donde tenemos enchufado el cargador del coche. En mi caso, que lo tengo en un enchufe chuco normal. Seguidamente, siguiente aparato. Si el total menos lo que ya hemos quitado del coche sigue siendo mayor que 4500, entonces miramos si el consumo del aire acondicionado está por encima de 100 para saber que realmente está encendido y entonces hacemos lo mismo. Nos guardamos en esta variable el consumo actual del aire acondicionado que lo tenemos aquí guardado y apagamos el aire acondicionado. Yo lo tengo con dos variables porque tengo como si fuese un interruptor para cuando es caliente y otro cuando es frío, por si acaso apago los dos. Seguidamente, siguiente aparato, la lavadora. Hacemos lo mismo, pero esta vez aquí decimos si el total menos lo que ha consumido el coche, lo que consumía el coche, menos lo que consumía el aire acondicionado sigue siendo mayor que 4500, entonces nos guardamos el valor de la lavadora y la apagamos. Y para que no os durmáis, volvemos a la super velocidad y ponemos aquí el resto de aparatos. Si os fijáis, cada vez vamos restando uno más aquí, de manera que al final pues tenemos la resta de todos, pero si sigue siendo mayor que 4500, pues lo mismo, vamos guardando cada variable y vamos apagando cada aparato. Importante para tomar la decisión de en qué orden poner los aparatos. Yo he puesto primero siempre los que sé que al volverlos a encender van a continuar por donde iban. Por ejemplo, la lavadora sé que si le quito la corriente y la vuelvo a encender, continúa justo donde estaba. Pero en cambio la secadora, si le hago eso, se resetea y hay que volver a poner el programa desde cero. Por lo tanto, la secadora la tengo la última. También es importante tener en cuenta la prioridad, es decir, si cuando estamos cocinando lo que hacemos primero es parar todo lo de la cocina, nos vamos a quedar sin cocinar por estar haciendo una lavadora. Entonces, apaguemos primero las cosas que menos rabia nos da que estén apagadas. Si ahora vamos a ver la automatización en el modo visual, pues se ve así de bonita. Una cosa, os podéis preguntar, ¿por qué no hemos puesto aquí cuando el consumo total sube de 4500? Es decir, podríamos haber puesto esto en lugar de esta automatización tal cual, como desencadenante, podríamos haber puesto estado numérico, consumo total, por encima de 4500. Pues bien, no lo he hecho así porque entonces una vez sube de 4500 puede pasar que subamos de 4500, que llegue la automatización y apagamos cosas, pero no suficientes por lo que sea. Y como ya estamos por encima de 4500, que sigamos por encima, no vuelve a llegar la automatización y dejaría de funcionar. Entonces, mirando que se desencadene cada vez que hay un cambio en consumo total, nos aseguramos de que en cada cambio vamos a mirar si nos hemos pasado de 4500. Por eso lo tengo así, aunque podéis probar la otra versión sin problemas. Borramos esto que tenemos aquí de prueba, guardamos la automatización, le ponemos el nombre que queramos y guardamos. Ahora vamos a crear la automatización contraria a la que va volviendo a encender las cosas. Creamos aquí, volvemos otra vez a código y vamos a ir poniendo poco a poco como he hecho antes. Aquí como desencadenante he puesto que mire cada minuto. Es decir, cada minuto va a mirar si estamos por debajo. Lo mismo que
que antes. Podríamos poner que cuando baje de 4500, que entonces vuelva a mirar de activar cosas, pero una vez está por debajo ya no se volvería a activar nunca más. Por eso lo miramos cada minuto y así, conforme se van encendiendo los aparatos, si vuelve a estar por debajo después de haber encendido alguno, volverá a activarse y minuto a minuto se irán encendiendo todos. Ahora la acción. Al igual que antes, creamos unas variables temporales. En el total nos guardamos el consumo total que nos está leyendo la pinza amperimétrica. En el coche, si ya tenemos el interruptor encendido, quiere decir que o no lo habíamos apagado o que ya lo hemos vuelto a encender. Por lo tanto, en ese caso, el coche nos aporta 0. En caso contrario, el coche sabremos que al volverlo a encender posiblemente consuma lo que nos habíamos guardado en la variable temporal. Por lo tanto, en coche guardamos la variable temporal. Es decir, para cada aparato tenemos un 0 si ya estaba encendido o el valor que habíamos guardado. Seguimos. Ahora las acciones de ir encendiendo los aparatos. Es muy parecido a lo de antes. Si la secadora está apagada y además sumando el valor que nos habíamos guardado, es decir, el que nos estaba consumiendo, seguimos por debajo de los 4500, en ese caso encendemos la secadora. Tenemos que hacer esto para todos los aparatos. Para el microondas lo mismo, pero aquí vamos sumando secadora más microondas. Es muy parecido a lo que hemos hecho antes. De nuevo, para no aburriros, pongo aquí todo y vamos viendo que cada vez en la suma hay un componente más. El orden de encendido yo lo he puesto opuesto al orden de apagado. Es decir, si lo que antes apagué era el coche porque es lo que menos me importa que esté apagado, pues lógicamente es el último que pruebo a encender. ¿De acuerdo? Pero vamos, esto puede ir a gustos, lo podéis hacer como queráis. Guardamos. Le damos un nombre. Y guardamos. Y ya lo tenemos todo. Ahora solo tenéis que probarlo. Esto también se puede utilizar si tenéis paneles solares y en lugar de considerar el total como lo estamos considerando, se podría mirar la energía sobrante. Es decir, que en el momento que tengas que importar energía de la compañía eléctrica, que sea cuando empiezas a pagar cosas. Y de esta manera, pues tiras siempre de paneles solares. Es decir, que si está cargando el coche y pones el aire acondicionado, pues que entonces se apague el coche para tener el aire acondicionado sin consumir. Es otra utilidad que podría tener este código un poquito modificado. Os dejo el código en la descripción, no completo con todos los aparatos, pero con 2 de ellos para que no sea tan largo. Y ahora os voy a poner un corto que hice mostrando el funcionamiento en vivo de todo esto que hemos hecho. Ahora os animo a que lo hagáis vosotros y ya me contáis si os ha funcionado, si no, o cualquier duda que tengáis. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal porque mis vídeos son muy diferentes a los típicos vídeos que se van viendo en Home Assistant. Intento enseñar cosas diferentes a las típicas, que son siempre de integrar aparatos, de mostrar aparatos. Normalmente los recovecos que encuentro por ahí para hacer cosas divertidas, interesantes, son las que voy a ir mostrando por lo general. Un saludo y nos vemos. Ideas para domotizar la casa. Idea número 1. Apagar aparatos cuando nos pasamos de la potencia contratada. Yo tengo contratados 4600 vatios y ahora mismo tengo el aire acondicionado. Vamos a encender la freidora. En la gráfica podemos ver todos los aparatos que tengo con medidores de consumo. La freidora me está consumiendo 1600 vatios y ya vamos por 2600 en total. Vamos a encender el horno. Con el horno ya nos hemos pasado. Y el aire acondicionado se acaba de parar. Como veis, con esta idea tan fácil podemos tener una potencia limitada contratada, pero nunca pasarnos. En unos días haré un vídeo para enseñaros cómo he hecho esto y así veis el código y podéis aplicarlo en vuestra casa. Nos vemos en la siguiente idea para domotizar la casa.